Comentamos sobre el infarto agudo del miocardio. ¿Qué es el infarto agudo del miocardio? Bueno, primero tendríamos que aclarar. Decir infarto no quiere decir que nos estemos refiriendo necesariamente al corazón. Cuando hablamos de infarto estamos diciendo la supresión de riego sanguíneo a un determinado órgano. Y entonces puede haber infarto cerebral, puede haber infarto pulmonar, puede haber infarto en cualquier órgano del cuerpo. Ahora nos vamos a ocupar del infarto agudo del miocardio. Y bueno, pues ya que estamos explicando, vamos a explicar qué es agudo. Entendemos por agudo súbito, es decir, brusco, en el corto momento. No es una enfermedad crónica que se lleve semanas o meses, sino es un accidente que surge de manera violenta y que en ese momento se desarrolla y se desencadena todo el proceso patológico que implica. Entonces, nos queda por precisar qué es miocardio. Y esto pues, seguramente ya lo recordarán si revisaron algo en su tema de anatomía, pero si no lo comentamos. El corazón tiene tres grandes capas de tejido. Tiene una capa externa que lo recubre, fibrosa, le llamamos pericardio. Tiene la capa intermedia que es la más gruesa, la más importante, la de mayor predominio, que es el miocardio. Mios quiere decir músculo, es el músculo del corazón, ¿sí? Y tiene una capa interna que lo reviste a las cavidades del corazón. El corazón, acuérdense, es un órgano hueco, entonces las cavidades que tiene están revestidas por un tejido epitelial, como es por dentro es endotelial, y a ese se le llama endocardio. Pues entonces el infarto agudo del miocardio es la consecuencia de una suspensión súbita de riego sanguíneo a una parte de ese músculo cardíaco que llamamos miocardio. ¿Y qué ocurre? Pues nomás deduzcanlo. El corazón tiene que trabajar sistemáticamente a un ritmo promedio de 70 a 80 veces por minuto. Muchísimo más frecuente en el niño y todavía mucho más en el feto, ¿sí? Y así hasta el adulto, pero tiene que los 365 días del año, las 24 horas del año, los 60 minutos de cada hora y los 60 segundos de cada minuto tiene que estar trabajando el corazón. No puede parar. En el momento en el que pare, en el momento en que se presenta una situación crítica de falla de suministro de sangre, falla de suministro de oxígeno y consecuentemente el riesgo inminente a morir en minutos. Precisamente por eso tenemos el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Ya lo veremos en su momento, pero esa tiene que ser una acción inmediata, porque un sujeto que quede en paro cardíaco en unos cuantos minutos queda muerto si no es atendido y si no logra recuperar su función tanto cardíaca como respiratoria. Pero volvamos al infarto. ¿Cómo se manifiesta pues este infarto? Bueno, pues antes diríamos, las más de las veces las causas de un infarto van a ser esa falta de riego sanguíneo, se va a deber a problemas de aterosclerosis. Y ya la entendimos, que la aterosclerosis va a ser el depósito de grasa en las paredes de las arterias, que van a reducir el calibre a tal grado que llega un momento en que el riego de sangre al corazón resulta insuficiente. Entonces, en ese aspecto, vamos nosotros a considerar como la principal causa el problema de aterosclerosis. Y ya dijimos que la aterosclerosis se va a deber ¿a qué? Pues a una dieta desordenada, a un exceso de grasas, sobre todo de grasa saturada, que a través de los años se van a ir depositando en las paredes arteriales. Veamos entonces ahora cuáles son las manifestaciones. Empieza por presentarse aquello que llaman angina de pecho. ¿Y
que el término latino es angor pectoris. ¿Qué es una angina de pecho? Pues angina quiere decir dolor. Entonces angina de pecho es un dolor en el pecho. Pero no todo dolor en el pecho va a ser el preámbulo a un infarto del miocardio. El infarto del miocardio se ve precedido por cuadros de angina de pecho. Es una insuficiencia al riego sanguíneo al corazón, una insuficiencia coronaria súbita, fugaz. De repente le falla el riego sanguíneo, pero no es tan crítico como para que provoque el infarto. Entonces, el angor pectoris va a consistir, o angina de pecho, en un dolor en la parte media del pecho, a la altura del esternón, que va a ser un dolor opresivo, va a sentir como si le estuvieran comprimiendo el pecho. Va a ser un dolor muy intenso y va a ser un dolor fugaz, va a durar segundos y pasa. Distinto a cuando se instala el infarto. El infarto va a ser un dolor intensísimo, persistente, que se presenta en el pecho, que puede correr a sentirse extendido al brazo izquierdo, se puede sentir extendido hacia la espalda, se puede sentir extendido hacia la parte anterior del vientre, y va a sentir náusea, va a sentir, pues va a apreciar, a sentir una sensación de muerte inminente. El dolor es de tal manera intenso que les puede hacer llorar, de tal forma que tiene tantas manifestaciones que no queda duda de que es un infarto. Hay sus excepciones. Ha habido infartos que han pasado inadvertidos. Y ustedes dirían, bueno, si pasó inadvertido, ¿cómo saben que hubo infarto? Pues porque en un estudio electrocardiográfico, cuando les toman un electrocardiograma a personas por diferentes razones, y en los trazos electrocardiográficos revisados se ven los rasgos característicos de que hubo un infarto, allí es cuando se dan cuenta de esta situación, pero eso es lo menos frecuente. Lo habitual es que se presente primero crisis de angina de pecho, casos repetitivos en que la persona sintió aquel dolor opresivo, se sintió mal, y que son avisos que ustedes lo deben de comentar con sus familiares, particularmente con los adultos. Si esto se ha llegado a presentar, te están avisando, tienes anginas de pecho que son la etapa preliminar a un infarto. Cuídate, acude al médico y atiende.